Es una auténtica batalla interna lo que estoy viviendo en este momento. Pero si no lo abro, entonces ¿cuál es el objetivo? El día de hoy es un día especial aquí en el canal porque vamos a hacer un unboxing. No sé cuánto tiempo ya tenemos aquí en el canal, cuántos años han pasado, pero regularmente los productos los reviso yo, los abro, analizo que venga todo bien. Es parte del proceso de hacer reseñas, pero en esta ocasión lo vamos a hacer tal cual, como va. Vamos a abrir el producto aquí frente a ustedes, vamos a ver qué tal viene, porque sí, hicimos nuestro pedido desde Japón. Seguramente allá habrán visto el short que subí hace poco al canal en el que les mostraba cómo comprar productos directo de Japón. Así que junto con los chicos de JP Fans tenemos la oportunidad de hacer una especie de reseña también, porque vamos a ver qué tal llegaron los productos, vamos a ver si vienen bien empaquetados, en buen estado. Compramos productos de segunda mano y algunos completamente nuevos, sellados. Sinceramente fue bastante económico. O sea, bueno, no sé ustedes, en mis épocas, aquel entonces, comprar productos japoneses no era lo más sencillo del planeta. Actualmente, con un internet más globalizado, con la conexión que tenemos y la infraestructura que existe actualmente, es más fácil comprar productos directos de Japón. Pero pues sigue siendo caro, sigue siendo una especie de servicio ultra premium. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ocupar nuestro poderosísimo Exacto. De hecho, viene un golpe aquí. Viene un golpe bastante fuerte. Espero no venga nada dañado en la parte de adentro, pero ya lo veremos. Disculpen ustedes que no tenga multicámaras y hacer la superproducción, pero la verdad es que, como les digo, nunca habíamos hecho unboxings en el canal. Esta es la primera vez, así que vamos a tratar de hacerlo de la forma más completa posible, de los mejores ángulos posibles. Ya me dieron nervios, esperemos que no venga nada roto. Para mí este día también es especial porque literalmente estoy atacando a mi nostalgia en todos los sentidos. Soy un simple mortal, ¿qué les puedo decir? No tengo forma de mostrarles muy bien cómo viene, pero viene bastante bien empaquetado. Este es el producto. Creo que no se alcanza a ver bien exactamente todo, pero si se dan cuenta viene todo bien empaquetado. Mira. No sé ustedes, pero ya nada más de verlo así ya me gustó lo que acabo de ver. Pero ok. Primero que nada quiero que vean cómo vienen empaquetados los productos. Así es como los entrega JP Fans. Uf. Mario Bros. Miren, ¿es nuevo? Antes de abrirlo, de mostrárselos bien, se supone que este producto es de segunda mano. Los Famicom Mini Series son unos cartuchos conmemorativos que se lanzaron para celebrar el 20 aniversario del lanzamiento de la Famicom o NES, como la conocimos en América. Y los cartuchos tienen los mismos colores de los cartuchos originales de Famicom. Hubo dos series de 10 juegos y una Disc Selection, también de 10 juegos exclusiva de Japón. Miren esta belleza. Esta es una tarjeta con un código que sinceramente no creo que funcione, pero vamos a suponer que sí. Ya se filtró el código. Y es el primer producto que abrimos. Segundo producto, este es mi favorito. Street Fighter Turbo Revival. Déjenme sacar. Vean esto. El vendedor dice que ya está abierto, que tiene ciertos golpes y por eso lo vendió súper barato. Este juego normalmente, si ustedes lo buscan en tiendas, les estará costando usado cerca de $150. Yo tuve la oportunidad de conseguir este juego, ya con tarifas de envío, con todo, en cerca de $50. Final Fight 1. Viene también con toda su documentación. Vean la caja, está en perfecto estado. Viene con esta tarjeta.
tenemos algo, un vestigio de los juegos retro que ya no tenemos ahora, que es el manual. Aquí tenemos el cartucho de Street Fighter. Ya golpeé la cámara. Hasta los pines vienen en perfecto estado. Street Fighter 2 Turbo Revival fue lanzado en 2001 por Capcom para la Game Boy Advance e incluye escenarios inéditos y es de las primeras ocasiones en las que pudimos ocupar a Shin Gouki. Además de que incluye un arte increíble. Para mi gusto, el mejor que ha tenido Street Fighter en la historia. Magnífico trabajo aquí. Creo que no es sorpresa si les digo que básicamente Street Fighter para mí es mi juego favorito de todos los tiempos, particularmente Street Fighter 2. Recuerdo la primera vez que jugué Turbo Revival, es uno de los juegos que más me han gustado. Me trae muy buenos recuerdos y poderlo tener finalmente con toda su caja. Siguiente producto, Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. Si ustedes observan la caja, no viene en las mejores condiciones. De hecho, se ve un poco opaca. Por acá tenemos el cartuchito. Dicen que los cartuchos de Nintendo Switch saben horrible. Mejor díganmelo, que me lo digan en los comentarios. No quiero algo desagradable. Es una belleza. Completa, total y absolutamente en japonés. ¿Cuál es la parte interesante de que se supone que es primera impresión? El juego salió, digamos que su segunda impresión en una versión más económica, pero tiene un marco feo y la portada está reducida, muy parecido a lo que veíamos en juegos de PlayStation con los Greatest Hits y cosas por el estilo. Ignoro totalmente si eso mismo sucedió en la versión americana, pero por lo menos en la versión japonesa, encontrar esta portada en particular es difícil. Ultra Street Fighter 2 fue lanzado en 2017 como parte del 30 aniversario de la serie exclusivamente para Switch, y es la versión definitiva de Super Street Fighter 2 Turbo, con sprites y escenarios completamente redibujados por Udon. Y quizá es una de las versiones más codiciadas por los usuarios de otras plataformas. Este es de segunda mano, pero hey, nada que no solucione cambiarle la caja. Si algo siempre me ha gustado de Nintendo son sus controles. Y hay unos productos que solamente se pueden conseguir en el museo de Nintendo o en las tiendas de los museos de Nintendo. Y vean esta belleza. Tiene la misma textura de un control. Es tal cual un control. Normalmente de estos, digamos que la colección, el control está dividido en tres partes. Esto que tengo por acá es quizá una de las inversiones más dolorosas, no por el producto en sí, sino por la promesa. Ya después haremos arreglos para hacer unboxings de la forma correcta, como debe de ser, pero por lo menos ahorita estamos improvisando, estamos haciendo las cosas como se puede. Es que me siento hasta culpable. O sea, de veras me siento culpable. No sé si deba hacerlo. No sé si quiera hacerlo. Miren nada más esto. ¿Es en serio? ¿Y por eso lo dieron a ese precio? El vendedor nos dijo que lo estaba vendiendo porque tiene un golpe. Este es el famoso golpe. Una de las cosas que encuentras ahí y por la cual soy fan de comprar productos japoneses es que ellos te dicen específicamente qué es lo que vas a obtener. El vendedor literalmente dijo: si eres coleccionista, abstente de comprar este producto. Yo me considero coleccionista. Sí, una vez que ves el golpe ya no puedes dejar de verlo, simplemente ya no puedes dejar de ver ese golpe. Pero si les soy honesto, tengo que pensarlo. No sé cómo hay gente que se dedica a hacer unboxings de productos, ediciones especiales, cosas por el estilo. No sé cómo hay gente que hace eso. Yo no podría tener un canal de esa manera. O sea, me estás diciendo que esto salió todo el tiempo en cámara. Bien jugado, bien jugado. Es una auténtica batalla interna lo que estoy viviendo en este momento. Pero si no lo abro, entonces ¿cuál es el objetivo?
Dime cuándo. ¿Cuándo voy a volver a conseguir uno de estos? Con cuidado. Pantalla a color. Game & Watch. Vean esto. Este es el único golpe que tiene. ¡Oh, miren eso! Special thanks to you. Literalmente ustedes tuvieron un mejor ángulo de cómo se veía la consola saliendo de la caja que yo. Se siente súper ligerita. El material es el mismo tal cual de las consolas de aquel entonces. Yo recuerdo haber tenido en algún momento una que se abría como librito, pero tenía igual estos colores. Aquí está, literalmente se encendió solo cuando estaba conectado a la corriente. Obviamente estaba completamente descargado. Y vean, ahí está, así que vamos a tener que dejarlo otro rato cargando. No sé realmente cómo funciona, pero aquí me dice que presione Time. Entonces presionamos Time. Vean eso, qué maravilla. En 2020, Nintendo lanzó una edición limitada del Game & Watch para conmemorar el 35 aniversario de Mario Bros. Y el 40 aniversario de la consola, e incluye 3 juegos: Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Lost Levels y Ball, además de ser un reloj. Super Mario Bros. Edición limitada. Es poco práctico, pero bueno, podrías llevarlo como consola de videojuegos para cuando vayas en el transporte público, cosas por el estilo. Ahí. ¡Ah! Y lo que me encanta es que es como procedural, vamos a decirlo así. Porque van saliendo los enemigos, van saliendo los power-ups. Mario Bros. Se está moviendo por ahí en el escenario, pero de alguna manera todo sucede en base a los minutos, a las horas que van pasando. Nunca me imaginé que un artículo de estos me fuera a emocionar tanto, sinceramente, pero mi coleccionista interno sigue lamentándose la decisión de haberlo abierto, pero todo por ustedes. Pues este es el luteo que acabo de obtener de JP Fans. Si se dan cuenta, son bastantes cosas. En serio, no me creerían si les dijera que apenas me gasté poco más de $100 en todo esto. Y el juego más caro de todos fue precisamente el Street Fighter 2 Turbo Revival, que me habrá costado cerca de $50. Entre el Street Fighter, que me costó aproximadamente $15, $18. Hasta me cuesta trabajo decirlo. El Game & Watch de Nintendo me habrá costado $30. Este quizá también es uno de los más caros. Me habrá costado cerca de $30, $40 a lo mucho. Y este, que también me habrá costado cerca de $20. Este llavero me habrá costado $10. Creo que menos de $10. Me costó creo como $8. Entonces realmente estamos hablando de que fueron menos de $200 más aduanas, envío, el manejo del paquete, lo que tienes que pagar normalmente por un paquete que viene de Japón. Sinceramente creo que es la mejor inversión que he hecho en mucho tiempo. Algo que puedo resaltar de los chicos de JP Fans es que fueron súper atentos en todo momento. De hecho, además de que te notifican cualquier cosa que sucede con tu paquete, hubo un conflicto precisamente con el Game & Watch en el que lo retuvieron por una revisión. Tenían que analizar el producto porque hay ciertas regulaciones con respecto a las pilas de litio. De hecho, decían que probablemente lo tenían que abrir para analizar si no era un riesgo. Sin embargo, JP Fans me notificó y me dijeron: mira, tu producto está así, está asá, y por eso es que no se hizo el envío. Porque sí, de hecho a la primera ocasión no se hizo el envío. Sin embargo, JP Fans me solucionaron el asunto y me dijeron: ¿sabes qué? Vamos a revisar cómo está este detalle de la pila. Tú no te preocupes, fin de la historia. Yo no tuve que hacer nada más, simplemente leer las notificaciones. Fue todo lo que tuve que hacer y llegó sin ningún problema. Díganme en los comentarios qué les pareció este formato, si les gustó el unboxing y si les gustaría ver algo más por el estilo. Por favor, déjenmelo en los comentarios. Gracias por acompañarme.